Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Aristizábal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los fundamentos de la radiación solar. Muy bien, empezamos entonces. Sucede que el Sol está compuesto en un 90% de hidrógeno, un 7% de helio y un 3% del resto de los elementos químicos. La energía se genera en el Sol en un proceso de fusión nuclear por el cual el hidrógeno se transforma en helio. El 0,73% de la materia se transforma en energía. Por lo tanto, un átomo de hidrógeno produce un átomo de helio más un electrón que genera más rayos gamma. Toda esa radiación gamma viaja hasta la superficie solar, interactuando con la materia solar y transformándose en radiación ultravioleta, en radiación visible y radiación infrarroja. El Sol emite al espacio radiación electromagnética que no requiere ningún medio material para desplazarse. Bien, un rayo de radiación electromagnética, como sabemos, recordado en nuestros cursos básicos de física, consiste de campos eléctricos y magnéticos, como aparece en esta figura, variando en el tiempo y oscilando. De esta forma viaja a través del espacio vacío a una velocidad de 3 por 10 a las 8 metros por segundo, que corresponde a la velocidad de la luz. Bien, ¿qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético, también recordando nuestros cursos básicos, es la distribución energética de las ondas electromagnéticas y, en otras palabras, es una escala donde pueden ubicarse todas las ondas electromagnéticas. La frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Las ondas electromagnéticas se clasifican en el espectro de mayor a menor según la energía que transportan sus fotones. De este modo, las radiaciones electromagnéticas se clasifican en 7 regiones. Tenemos la región gamma, que son los que transportan más energía y son emitidos por núcleos atómicos, los rayos gamma. Por otra parte, tenemos también los rayos X, que corresponden a aquellos que son emitidos por los electrones de los átomos y son usados para hacer la toma de radiografías, por ejemplo, en los hospitales y en las clínicas. Tenemos los ultravioleta. Los rayos ultravioleta son mucho más energéticos y son capaces de producir cáncer en la piel. Tenemos también el espectro visible o la región del visible, que es la energía intermedia y que es capaz de estimular el ojo humano. Por su parte, el infrarrojo es responsable del bronceado en la piel y la sensación que todos tenemos de calor cuando vamos, por ejemplo, a la playa. Las microondas son usadas en el radar, las telecomunicaciones y para calentar alimentos, y las ondas radio son las de menor energía, usadas en las transmisiones de radio y de televisión. Ok, estas son las ecuaciones de Maxwell, no vamos a profundizar en ellas, simplemente las vamos a recordar. Tenemos la ley de Gauss que me permite calcular el campo eléctrico a lo largo de una superficie cerrada. Tenemos la ley de Gauss para el campo magnético que me dice que el campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a cero. Y también tenemos la ley de Faraday y la ley de Ampère modificada. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de estas ecuaciones de Maxwell, como dije, vamos a profundizar, podemos nosotros hacer un tratamiento del espectro electromagnético, de la luz. Por ello, entonces, podemos obtener la ecuación de una onda. En este caso es la ecuación de una onda para el campo eléctrico, que es la segunda derivada parcial del campo eléctrico en las tres dimensiones, x, y y z, y lo mismo podemos hacer para el campo magnético. El vector Poynting indica la dirección del flujo de energía de una onda electromagnética. Este valor se determina por su valor promedio y siempre apunta en sentido de la propagación de la onda. Esta es la expresión para calcular el vector Poynting. Por su parte, el promedio de este vector Poynting nos determina la intensidad lumínica I de la onda electromagnética. Y esa intensidad lumínica, como aparece en esta expresión, es igual al cociente de el producto de la velocidad de la luz por la permitividad del medio por el campo magnético eléctrico al cuadrado dividido entre 2 en unidades de vatio por metro cuadrado. Bien, y a partir de las ecuaciones de Maxwell, por eso las menciono acá sin profundizar en ellas, porque no es un curso de física, se puede predecir el comportamiento de las ondas electromagnéticas en diferentes medios. Por ejemplo, este es el tratamiento matemático que deberíamos hacer si deseamos indagar sobre el comportamiento de las ondas en el vacío. Este es el tratamiento que deberíamos hacer para conocer la propagación de las ondas en un medio conductor y por esta parte para conocer el comportamiento de las ondas en un aislante. Entonces, todo este análisis experimental ya se ha hecho
y de forma teórica, por supuesto, también se dispone en la literatura. No vamos a profundizar en este curso, pero sí mencionarlo para saber que ya disponemos de él. Muy bien, hablemos ahora sí directamente de la radiación solar. Sucede que en el límite entre la atmósfera y el espacio vacío, a una masa de aire AM0, más adelante voy a definir qué es masa de aire, la radiación solar es de 1353 vatios por metro cuadrado. Este valor se denomina constante solar y supone un valor promedio para toda la superficie de la esfera que contiene la atmósfera. La radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, cualquier punto acá sobre la Tierra, es mucho menor debido a su interacción con los componentes de la atmósfera. La radiación la luz, los fotones deben interactuar con el vapor de agua, con la contaminación como el CO2, el SOX, el NOx, entre otras. Por lo tanto, en promedio, a la superficie terrestre llega una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, distribuidos espectralmente de esta forma. 3% es ultravioleta, 57% es visible, el espectro que podemos aprovechar en la tecnología fotovoltaica, y el 40% restante es radiación infrarroja. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de la radiación solar? Son los siguientes. Tenemos la radiación directa en primer lugar, que es aquella que llega sin cambiar de dirección y sin interactuar con nada. Es la más importante, por ejemplo, cuando un día está totalmente soleado y vemos el cielo totalmente azul, sin ninguna nube. La segunda componente es la radiación difusa. Es el producto de los choques que tiene la radiación directa con los componentes atmosféricos. Es la radiación consecuencia de los procesos de reflexión, dispersión, difracción y absorción. Y finalmente tenemos la radiación reflejada, que también es conocida como albedo. Es la que llega procedente de la reflexión de la radiación directa con los elementos del entorno. Por ejemplo, cuando la luz llega e impacta un edificio, impacta al océano y luego se refleja. ¿Listo? Esa es la conocida como albedo o radiación reflejada. Muy bien, ¿qué sucede con la radiación solar extraterrestre? Sucede que la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es circular, como todos creemos, sino que es cuasi elíptica. La pequeña excentricidad de la órbita hace que alrededor del 3 de enero, que es cuando la Tierra se encuentra en el perihelio, que es la mínima distancia al Sol, la radiación solar extraterrestre va a ser entonces máxima. 6 meses después, alrededor del 4 de julio, la Tierra se encuentra en el afelio, que es la máxima distancia al Sol. Y entonces la radiación solar extraterrestre es mínima. La ecuación que describe el flujo de energía sobre un plano que es normal a la radiación solar extraterrestre a lo largo de todo un año es esta, donde G sub SC es la constante solar, que vale 1353 vatios por metro cuadrado, y N es el número de día del año. Ese N, el número de día del año, lo vamos a calcular con esta tabla. Acá pueden observar en la primera columna todos los meses del año y en la segunda columna el valor de N para el 10º día del mes. Por ejemplo, tomemos junio y deseamos conocer cuál es el N para el día solar de junio. Para el 1 de junio I valdrá 1, por lo tanto, junio, el 1 de junio corresponde a 151 más 1, o sea, 152 será el número solar para el 1 de junio. Y así sucesivamente, si tomamos 2, I va a valer el 2 de junio y será igual a 2, y el 2 de junio en solar será 153, 151 más 2 de junio. Muy bien, esta es la forma en que vamos a calcular N, que es el día solar, para esa tablita para poder hacer los cálculos de radiación posteriormente. Ok, acá observamos la distribución espectral de toda la radiación solar extraterrestre que tenemos versus la irradiancia de un cuerpo negro que está irradiando a 5763 Kelvin. ¿Qué sucede? ¿Qué es el cuerpo negro? Es un modelo de los físicos para producir un cuerpo que pueda absorber y generar toda la radiación posible. Entonces lo importante acá es que ese cuerpo negro casi que se sobrepone sobre la irradiancia global solar real que tenemos. Muy bien. Acá en esta figura podemos observar las diferentes componentes de la radiación solar que yo mencionaba previamente. Tenemos la radiación extraatmosférica, que es fuera de la atmósfera por supuesto, la directa, la que llega a un punto de la superficie terrestre, en este caso un panel solar fotovoltaico, sin interactuar con nada, llega directamente, no hay ningún tipo de pérdida. Tenemos la difusa,
que es la componente que procede de la atmósfera y la consecuencia de los procesos de reflexión, difracción, dispersión y absorción, y la reflejada, que corresponde a aquella radiación que choca contra los elementos del entorno, como un edificio en este caso, y luego llega al punto terrestre. Y la global, que es la directa, más la difusa, más la reflejada. Muy bien. Estos son fenómenos típicos de radiación solar, de la luz que observamos. Entonces, todos hemos podido observar en algún momento de nuestras vidas el cielo con esas condiciones. Tenemos fenómenos de dispersión que se dan muy típicamente cuando estamos en el páramo, por ejemplo, o en montañas altas. Tenemos procesos de reflexión, que es cuando tenemos días muy soleados o con poca nubosidad, o atardeceres de esta naturaleza, y procesos de difracción donde la luz choca de diferentes formas y ángulos contra los elementos nubosos, contra las nubes en el firmamento. Bien, ¿y cuáles son los movimientos de la Tierra alrededor del Sol? Pues en esta figura podemos observarlo. Miremos que obviamente nuestro planeta está girando alrededor del Sol en una cuasi-elipse, como mencionaba previamente. No es una circunferencia, un círculo perfecto, sino una cuasi-elipse. Alrededor del perihelio, como dije también, alrededor del 3 de enero, la Tierra se encuentra en el punto corresponde a la zona más cercana, a la distancia más cercana al Sol. Esa distancia corresponde a 0,98 unidades astronómicas. En ese punto la radiación el Sol tiene la Tierra, recibe la mayor cantidad de radiación posible, porque es la menor distancia al Sol. Posteriormente vamos hasta aproximadamente en el afelio, que es el 4 de julio, y allí tenemos la mayor distancia entre la Tierra y el Sol en ese punto. Allí la distancia es de 1,017 unidades astronómicas y por ende tenemos la menor radiación solar. Y cuando nos ubicamos en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, que corresponden al 4 de abril y el 5 de octubre aproximadamente, la radiación es la misma porque tenemos una unidad astronómica de distancia con respecto al Sol. Por favor, notemos acá que el planeta Tierra se encuentra un poco inclinado con respecto al plano del Sol. Ya vamos a trabajar eso. Acá lo observamos mejor. Hablemos de la declinación solar. En el color blanco aparece el plano horizontal en el que está ubicado el Sol, y en color verde aparece el plano de la Tierra. Como se dan cuenta, la Tierra se encuentra inclinada con respecto al plano del Sol. Eso se conoce como la declinación solar, ¿vale? Y bueno, eso hace que cada vez que siempre estamos girando con esa declinación con respecto al Sol, que la orientación que debemos darle a los paneles solares en la tecnología fotovoltaica debe ser siempre hacia el sur, porque como se observa, cuando orientamos hacia el sur los paneles, estas van a recibir de manera perpendicular los rayos solares por esta inclinación que tenemos con respecto al Sol. Muy bien, esa declinación solar se puede calcular con esta expresión, donde D sub n corresponde a cada uno de los días de los 365 días del calendario gregoriano. Entonces, para cada uno de los días podemos conocer los grados de inclinación que tiene nuestro planeta con respecto al plano del Sol. Bien, hablemos de la dispersión de la radiación, uno de los fenómenos que tiene la luz cuando interactúa con las partículas después de ingresar a nuestro planeta. Hay dos tipos de dispersión de la radiación. Primero está la dispersión de Rayleigh, que corresponde a cuando la partícula, en este caso el fotón, es de menor tamaño respecto a la longitud de onda de la radiación incidente. De este modo, la radiación dispersa cambia su trayectoria y su longitud de onda al interactuar con los átomos que componen la partícula. Por lo tanto, la radiación dispersa no será igual a la radiación incidente. Eso sucede entonces cuando el fotón ingresa e interactúa con una partícula que puede ser contaminación o vapor de agua. Y el segundo tipo de radiación corresponde a la dispersión de May, y es cuando la partícula es de mayor tamaño respecto a la longitud de onda de la radiación incidente, es decir, del fotón incidente. Por consiguiente, la partícula actúa como si fuese un espejo. De este modo, se asume que la radiación dispersa es igual a la radiación incidente. Ahora bien, bajo estas condiciones, en esta figura les muestro el tipo de dispersión que un observador estaría percibiendo dependiendo de su posición. Entonces, cuando hay una gran cantidad de partículas de cierto tamaño
es decir, muy densas, muy pesadas, obviamente van a estar más cercanas a la superficie terrestre. Por lo tanto, la dispersión de Rayleigh va a ser la que va a predominar, y las partículas menos densas pues van a estar a una altura superior a la Tierra, y por ende la dispersión de Mie es la que va a predominar, obviamente por el peso de las partículas. Muy bien, vamos a hablar del efecto invernadero, a recapitular qué es el efecto invernadero, porque eso afecta, por supuesto, la cantidad de energía que recibimos del Sol en nuestro planeta. ¿Qué es el efecto invernadero? La radiación solar que atraviesa una superficie transparente, que puede ser vidrio o plástico, se encarga de calentar los cuerpos que se encuentran al lado de esta superficie transparente. Entonces la atmósfera, la que sirve como superficie transparente, en este caso la radiación ingresa, calienta todo el planeta, los continentes, el mar, las personas, absolutamente todo, y un cuerpo caliente emite radiación al entorno como radiación infrarroja, pero la radiación infrarroja no puede atravesar estas superficies transparentes, es decir, que la radiación infrarroja que emitimos como calor no puede salir hacia el espacio exterior, no puede atravesar la atmósfera, por lo tanto se crea una trampa de calor, y el planeta es una trampa de calor, efecto solar térmico, y de esa forma entonces se eleva la temperatura, se derriten los casquetes polares, etcétera, etcétera, y todos los problemas medioambientales que ya conocemos. Ok, pasemos ahora a hablar acerca de masa de aire. Observemos esta figura. En esta figura nos damos cuenta entonces que el Sol tiene dos posiciones. Una es totalmente perpendicular a nosotros, ¿cierto? Arriba de nuestras cabezas, eso se conoce como el cenit, y otra es cuando empieza a hacer su trayectoria para ocultarse a un ángulo alfa, que vamos a llamar alfa con respecto a los 90 grados que estamos formando cuando está en el cenit. Bien, pues ¿qué es masa de aire? Masa de aire simplemente es la distancia que debe recorrer el fotón desde que entra a la atmósfera hasta el punto sobre la superficie terrestre. Esa distancia es más corta cuando, por supuesto, el Sol se encuentra justo arriba de nuestras cabezas, formando 90 grados con la horizontal. Esa es la menor distancia y eso corresponde a una masa de aire 1. La masa de aire la vamos a calcular con esta ecuación. La masa de aire es igual a 1 sobre coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que se forma entonces entre el cenit y donde esté el Sol en cierta posición. Muy bien, y vamos a utilizar la masa de aire 1.5 como el valor estándar, ya que en la tecnología fotovoltaica a nivel mundial se utiliza para hacer cualquier cálculo con respecto a energía solar. 1.5, que corresponde aproximadamente a un ángulo de 48 grados. Ok, vamos a definir ahora qué es insolación o irradiación. Es muy sencillo. La insolación y radiación es la energía por unidad de superficie, y recordemos que energía es simplemente tomar la potencia, que está en vatios o en kilovatios, y multiplicarlo por una unidad de tiempo, en este caso horas. Entonces la insolación se da en kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces lo definimos de la siguiente forma: es la cantidad total de radiación solar directa y reflejada que se recibe en un punto determinado del planeta sobre una superficie de un metro cuadrado para un determinado ángulo de inclinación entre la superficie colectora, el panel solar, y la horizontal del lugar. De esta forma definimos insolación o irradiación. ¿De dónde deriva el término? El término deriva de la palabra inglesa insolation, la que a su vez representa un acronismo que es derivado de otras tres palabras del mismo idioma, Incident Solar Radiation, es decir, radiación solar incidente. Bien, ¿y cuáles son las unidades de medida? Pues las unidades de medida se usan según el lugar donde estemos trabajando. Lo más conveniente para nuestra aplicación es el kilovatio hora por metro cuadrado, pero también la podemos trabajar en milivatios hora por centímetro cuadrado. Si estamos hablando de otro sistema de unidades, podemos medirlo en calorías por metro cuadrado o en BTUs por pies cuadrado, recordando que un kilovatio hora por metro cuadrado es igual a 860 calorías por metro cuadrado, y esto a su vez es igual a 317 BTUs por pie cuadrado. ¿Y qué es irradiancia? La irradiancia, que la vamos a llamar G sub T, GdT, es el valor de la potencia luminosa o la potencia de la radiación, o sea, solamente los valores de vatios o kilovatios, ¿sí? El valor estándar a nivel mundial para la irradiancia corresponde a un kilovatio
por metro cuadrado, solamente potencia sin tiempo, 1 kilovatio por metro cuadrado, y se conoce como un sol. ¿Ok? Entonces un sol va a ser igual a 1 kilovatio por metro cuadrado, que corresponde a 100 milivatios por centímetro cuadrado. Bien, ¿qué pasa con la intensidad solar de los fotones que nos atacan continuamente? En la Tierra a nivel del mar, cuando el sol se está ocultando, el nivel de potencia se reduce a 100 milivatios por centímetro cuadrado, y a ese término se le conoce como espectro AM1, masa de aire 1, como lo podemos ver en esta figura, a un ángulo de incidencia que resulta ser el doble de la longitud de la trayectoria de los rayos que atraviesan la atmósfera, hace que el nivel de potencia caiga hasta aproximadamente 80 milivatios por metro cuadrado, y ese término se conoce como espectro AM2, como aparece acá en la figura, es decir, una masa de aire 2, la radiación a una masa de aire 2, que ya vimos anteriormente. Bien, sucede que además del efecto fotovoltaico, también es posible extraer del material fotones debido a la aplicación de un potencial al material, es decir, aplicamos un voltaje al material con una batería externa y eso produce la movilidad de portadores y la vibración de estos dentro de la brecha de energía prohibida, que permite que se genere emisión estimulada de luz, y por eso vamos a ver posibles efectos de luz, fotones que se extraen del material. Esa es otra forma de extraer fotones. Y definamos ahora qué es el día solar promedio, o HSS, que significa horas de sol estándar. Pues bien, el valor de la irradiación varía al cambiar la masa de aire, como ya nos dimos cuenta anteriormente, la que cambia constantemente desde el amanecer al anochecer. ¿Por qué? Porque el sol sale siempre por el oriente y se oculta en el occidente. Obviamente nosotros somos los que nos movemos, no el sol, pero lo vemos como si fuese él. Para simplificar el cálculo de la energía eléctrica generada diariamente por un panel fotovoltaico, se acostumbra a definir el día solar promedio, o HSS. Este valor es el número de horas del total de horas entre el amanecer y el anochecer, generalmente entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, 12 horas o 14 si tomo más, durante el cual el sol irradia con una potencia luminosa de un sol, o sea, con 1000 vatios por metro cuadrado o 1 kilovatio por metro cuadrado. Supongamos como ejemplo que el promedio de insolación diaria en una localidad es de 5 kilovatios hora por metro cuadrado. Si ese valor es dividido por un sol, se obtiene entonces el valor en horas para esa localidad. Entonces, las HSS o día solar de ese sitio será igual a 5 kilovatios hora por metro cuadrado, que es la energía en esas 12 horas, dividido 1 kilovatio por metro cuadrado. Eso nos da 5 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que las 5 horas del día en que hay sol, solamente de 6 a 6, esas 5 horas hay 1000 vatios por cada metro cuadrado. Eso es lo que significa las HSS o el día solar. Bien, ahora hablemos de la hora solar. La hora solar corresponde exactamente al paso del sol por el meridiano del sitio, del lugar. Como en cada una de las ciudades la hora solar es diferente, pero la hora civil es la misma, ¿sí? La hora del calendario gregoriano que todos manejamos, o hora civil, existe una diferencia entre ellas dada por esta ecuación. La hora solar es igual a la hora civil más 4 por LST menos LLOC, donde LST corresponde a la longitud geográfica del meridiano de referencia, mientras que LLOC corresponde a la longitud geográfica del meridiano local. Por ejemplo, tomemos la ciudad de Bogotá. Para Bogotá, el LST es igual a 90 grados y el LLOC es igual a 74 grados. Esto hace que Bogotá se encuentre a 16 grados al oeste del meridiano de referencia. Supongamos entonces que en cierto momento el Sol se encuentra en este meridiano de referencia. Entonces, en hora solar serían las 12 horas, lo que nosotros llamamos el mediodía, las 12 horas. Como el Sol viaja 15 grados por hora hacia el oeste, tardará 16 quinceavos de hora para llegar al meridiano de Bogotá. Eso equivale a 64 minutos. Es decir, que cuando en la hora civil en Bogotá sean las 12 del mediodía, en realidad faltan 64 minutos para que sea el mediodía solar. O sea que el mediodía solar en Bogotá ocurre exactamente a la 1:04 hora civil, es decir, 1:04 de la tarde. ¿Vale? Entonces con eso aclaramos que no siempre el mediodía son las 12 del reloj. Muy bien. Entonces, otra corrección importante está dada por el hecho de que el Sol se adelanta y se atrasa respecto de la hora solar media debido a dos fenómenos astronómicamente bien conocidos.
El primero es la excentricidad de la órbita terrestre que describimos alrededor del Sol. Y el segundo es la inclinación del eje polar de la Tierra respecto de la órbita, el plano verde que mostraba yo previamente, que estamos inclinados con respecto al Sol. Obviamente nosotros somos los que nos movemos alrededor del Sol, pero cuando observamos el firmamento y tomamos fotografías del Sol, pues vemos como si fuera el Sol que nos hace la circunferencia. Entonces, esta corrección se conoce como la ecuación del tiempo y está dada por esta expresión, donde la respuesta está en minutos cuando aplicamos los términos, y B es igual a 360 por n menos 81 sobre 364. Y n es el número del día del año calculada según la tabla para calcular el día solar que mostré previamente en esta presentación. Y las funciones trigonométricas de esta ecuación debemos trabajarlas en radianes para que el resultado de la ecuación del tiempo nos dé en minutos. Bien, esta es una fotografía de cómo podemos observar este error del movimiento de nosotros alrededor del Sol por esas dos características que mostraba, por la excentricidad de la órbita que describimos y por la inclinación de nuestro plano con respecto al Sol. Debería ser una elipse casi perfecta, pero observamos este error debido a que el Sol se adelanta o se atrasa para ocultarse o para salir. Obviamente somos nosotros los que nos movemos, ¿no? Con esa aclaración. Entonces, si hacemos una gráfica de la ecuación del tiempo en minutos, como en estas figuras, versus el día del año en el eje de las X, vamos a observar que es una trayectoria totalmente elíptica para la gráfica de color azul, la curva de color azul, y para la curva de color rosa corresponde a la inclinación del eje polar. Y vamos a observar también que hay hasta 10 minutos de atraso para que el Sol salga en las mañanas y hasta 10 minutos de atraso para que el Sol se oculte en las tardes, en los atardeceres. Y eso es como consecuencia de la ecuación del tiempo. Muy bien, hablemos de la estimación y la medición de la radiación solar. La irradiancia directa sobre un plano horizontal la vamos a calcular con esta expresión, donde G sub SC es la constante solar, N es el número de día del año y θ sub Z es el ángulo cenital que forma el Sol en cierta posición en determinado momento. Combinando esta expresión con la del coseno del ángulo cenital, se obtiene la ecuación para la irradiancia directa sobre un plano horizontal en cualquier fecha, n-φ, en cualquier lugar delta y a cualquier hora omega. Con esta expresión podemos obtener con esos detalles la radiación solar. Integrando esta ecuación desde la salida, desde el amanecer hasta el atardecer, hasta la puesta del Sol, obtenemos la irradiación a lo largo de todo un día que corresponde a esta expresión. Bien, ahora para calcular la radiación incidente sobre un plano totalmente horizontal, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, vamos a usar esta expresión. Y debemos estimar la radiación también en un día despejado. Para un día despejado, la irradiancia directa normal a una superficie en una atmósfera clara la vamos a calcular como el producto de tau sub b por g sub ON. Y la irradiación directa sobre una superficie horizontal en una atmósfera clara la vamos a calcular con esta expresión. Bien, para periodos de una hora, es decir, periodos cortos, la irradiación de un día despejado la vamos a trabajar con esta ecuación matemática y vamos a utilizar el modelo de Hotel, donde dice que tau sub b es igual a sub 0 más a sub b por e a la menos k sobre coseno de θ sub z. Ese a sub 0 y a sub 1, ¿qué son? Pues son estas constantes que les muestro acá graficadas y son factores de corrección para algunos tipos de clima. Por ejemplo, si tenemos un clima tropical, un verano de latitud media, un verano subártico, etc., lo que podemos hacer es utilizar estas expresiones para poder calcular la radiación solar para periodos de una hora. Ok, continuemos. Estas son las mediciones que podemos hacer de la radiación solar. Solamente hay dos tipos de mediciones que podemos hacer. Podemos hacer mediciones directas o mediciones indirectas. Para hacer mediciones directas podemos utilizar un piranómetro que nos da cuenta de cuánta radiación solar existe en un sitio, es decir, en kilovatios por metro cuadrado, desde minutos, días, meses, años, etc. Y un piranómetro simplemente es un dispositivo que tiene un domo transparente y tiene una película delgada de silicio que actúa como una celda solar. Los fotones impactan esa película y generan una respuesta en voltaje, y ese voltaje es proporcional
a la radiación incidente. O también podemos utilizar un piroheliómetro. Y como medidas indirectas podemos utilizar las medidas satelitales, que nos dan solamente las horas del sol. Ese solamente nos dice cuántas horas al día hay un sol correspondiente a un valor de intensidad que yo deseo calcular. O podemos utilizar este otro dispositivo, que es una esfera de vidrio con una cinta de carbono en el lado opuesto. Entonces los fotones inciden en la esfera y queman la cinta de carbono, por lo tanto, y obviamente está clasificada, ¿no?, en horario, y nos va a dar entonces cuántas horas del día hubo sol en un sitio específico, pero no me dice la cantidad de radiación solar. Ok, esta figura corresponde a un espectro real de la radiación solar, medida mediante un data logger con un fotodiodo de silicio en campo, ¿no? Entonces observemos perfectamente cómo se escribe la campana de Gauss, y hay unas pequeñas caídas que corresponde a pasos de nubes sobre el sensor o alguna unidad de medición que falló. Bien, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano desarrollamos un sistema de monitoreo para la radiación solar y la temperatura ambiente. Acá observamos la radiación solar en esta figura. Los sensores fueron procesados y adquiridos sus señales con la View, y allí entonces gráficamente podíamos obtener toda la información de radiación solar, de temperatura ambiente. Tomábamos 60 datos por minuto para todos los días del año. Para medir la radiación solar utilizamos un piranómetro de silicio de la marca Kip & Sonnen. Es un detector con 180 grados de campo de medición y con un rango espectral que va desde los 0,4 a los 1,1 micrómetros de medición, y la sensibilidad es de 72 microvoltios por vatio por metro cuadrado. Y para medir temperatura pues utilizamos un termistor de 10K que calibramos previamente y luego lo instalamos en nuestro sistema de medición. El almacenamiento de la información lo llevábamos a una hoja de datos de Excel, y allí guardábamos todos los datos minuto a minuto para todos los días, para todos los meses del año. Entonces teníamos muy bien caracterizada la radiación solar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este es un espectro de radiación solar para un día lluvioso, porque ustedes pueden observar los picos de radiación solar debido precisamente al efecto que tiene la lluvia y la nubosidad sobre el sensor de radiación. Si fuese un día totalmente soleado, pues sería una campana de Gauss casi que perfecta. Y acá observamos un espectro de medición de temperatura, en este caso para el 28 de diciembre del año 2015, y se observa entonces la variación de la temperatura. En este caso la mínima fue de 6 grados, que pudo haber sido a la madrugada. La temperatura sí la medimos para las 24 horas del día, la radiación solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 5 de la mañana a 7 de la noche, y la temperatura máxima que registramos en este espectro fue de 21 grados. Bien, luego hacemos entonces un análisis descriptivo. Este análisis lo hicimos entre el 2015 y el 2016 para el sistema fotovoltaico que tenemos instalado en la universidad. Podemos observar entonces en este espectro la eficiencia del generador fotovoltaico, es decir, todos los paneles solares, versus la radiación solar que incidió sobre ellos para ese periodo entre 2015 y 2018, para cada mes de ese periodo. Para finalizar, les muestro entonces el mapa de la radiación solar en Colombia. En Colombia el rango va entre 3.82 a 5,75 kWh por metro cuadrado, pero eso depende de muchas características meteorológicas. Ya la radiación solar no es lo mismo que era hace 15 o 20 años por el cambio climático, por ejemplo. Este mapa corresponde al mapa de enero del año 2017, y donde podemos observar que la mayor radiación solar se da en las zonas más rojas o anaranjadas, que corresponden a toda la costa atlántica y la frontera que tenemos con Venezuela. Bien, y este es el mapa de la radiación solar para Sudamérica. Allí nos damos cuenta entonces que los mayores valores de radiación solar están en estas zonas rojas que corresponden al desierto de Atacama en Chile, ¿cierto? Y parte también de la zona centro-oriental de Brasil. Allí tenemos mayor radiación solar. Entonces este es el potencial que tenemos, y pues a nivel mundial podemos encontrarlo en fuentes como la NASA, que posteriormente vamos a trabajar en nuestro curso de energías de fuentes renovables. Muy bien, amigos, eso es todo en cuanto a fundamentos de radiación solar. Próximamente entonces estaremos hablando acerca de otro tema de tecnologías de energías renovables. Muchas gracias y hasta pronto.